A los pies de Nuestra Señora. Muy buenos días, queridos televidentes. Bienvenidos nuevamente a su programa A los pies de Nuestra Señora, programa de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe y del canal local Canal 3 TV de Guadalupe. Le damos la más cordial bienvenida. Qué bueno que nos podamos encontrar nuevamente a través de este canal televisivo y a través de él poder transmitir a todos ustedes el mensaje del Evangelio, el mensaje de Dios, el mensaje de su palabra, un mensaje de amor, un mensaje de misericordia, un mensaje de consuelo, que de pronto estaremos necesitando y que el Señor nos lo quiere regalar. Bienvenidos, hoy vamos a compartir este momento. Yo los invito para que estemos atentos, para poder aprender de Dios y para poder estar con Dios a través de la televisión. Coloquémonos en la presencia de Dios, coloquémonos en sintonía con el Señor. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la oración. Ojalá la oración también la hagamos allí en casa, en el lugar donde nos encontremos, y así entremos en comunión con nuestro Padre Celestial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en este momento nos disponemos ante ti para abrir nuestro corazón a ti, para acercarnos a ti, para tener un encuentro contigo. Te agradezco, Señor, por un nuevo día más de vida, por tener a mi familia, a mis amigos, a las personas que me rodean. Te alabo y te bendigo, Señor, por todo lo que me das a diario. Te alabo y te bendigo, Señor, por cada una de las cosas que haces en mi vida. Te alabo y te bendigo, Señor, por crearme a tu imagen y semejanza, porque sé que para ti soy muy importante, porque para ti valgo mucho. Gracias, Señor, por los sacramentos que tú me has dado, que tú me has regalado. Gracias, Señor, por todo lo lindo que haces en mí y en cada una de las personas que nos acercamos a ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muy queridos televidentes, vamos a disponernos en este momento a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esa palabra que tiene que ser eficaz en nuestra vida. Esa palabra que todos los domingos el Señor nos regala, que nos va preparando nuestro camino para ser mejores cristianos, para ser mejores hijos de Dios. Pidamos la fuerza del Espíritu Santo para que sea Él quien nos regale el don de la sabiduría, el don de la inteligencia, el don de la escucha para acogerla en nuestros corazones. Que esta palabra llegue a cada uno de ustedes, que esta palabra produzca abundancia de frutos. Escuchemos. Lectura del libro de Isaías. El Señor me abrió el oído y yo no he opuesto resistencia ni me he vuelto atrás. He dejado que me azoten las espaldas y me arranquen la barba. No he escondido el rostro a los que me insultaban y escupían. El Señor es quien me ayuda. Por eso me rindo a los insultos. Por eso me mantengo firme como roca, y estoy seguro de que Él nunca me defraudará. Cerca está el defensor de mi inocencia. ¿Hay alguien que me ponga pleito? Preséntese conmigo para el juicio. Si tiene algo en contra mía, que me comparezca junto a mí. El Señor es quien me ayuda. ¿Quién podrá condenarme? Palabra de Dios. Confiado en ti, Señor, te seguiré a donde vayas. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Me envolví en redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo, caí en tristeza y angustia. Invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. El Señor es benigno y justo. Nuestro Dios es compasivo.
El Señor guarda a los sencillos, estando yo sin fuerzas, me salvó. Arrancó de mi vida la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Lectura de la carta del apóstol Santiago. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso esa fe puede salvarlo? Supongamos que a alguno de las comunidades le falta la ropa y el alimento diario, y uno de ustedes le dice que les vaya bien, abríguense y aliméntese, pero no le dan lo necesario para el cuerpo. ¿De qué le sirve eso? Pues lo mismo pasa con la fe. Si no produce obras, esa fe sola es estéril. Al que tiene esa fe, podría yo decirle: tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, que yo con las obras te probaré la fe que tengo. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Llegó el día en que Jesús, yendo de camino a los pueblos de la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros que alguno de los profetas. Él entonces les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Él les prohibió que se lo dijeran a otros. Después empezó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho, ser condenado en el Sanedrín por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, padecer la muerte y resucitar a los 3 días. Esto se lo decía ya claramente. Pedro lo llamó aparte y empezó a ponerle reparos. Jesús se volvió y delante de los demás discípulos reprendió así a Pedro: déjame seguir mi camino, Satanás, que tus ideas no son las de Dios, sino las de los hombres. Entonces Jesús llamó a toda la gente junto con sus discípulos y les dijo: si alguien quiere venir conmigo, renuncie a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, muy queridos televidentes, hemos escuchado esta palabra que, como todos los domingos, el Señor nos regala para nuestra meditación, para nuestra reflexión. Hemos llegado ya al 24º domingo del tiempo ordinario. El año litúrgico va avanzando y a medida que avanza, nosotros también debemos ir creciendo en vida cristiana, en vida de santidad. La primera lectura, tomada del libro del profeta Isaías, nos habla del siervo sufriente. Y ese siervo sufriente es Jesús, un hombre sencillo que es fiel a Dios, que aunque perseguido y atacado, no responde con violencia, sino que se une a la causa de Dios. Ese siervo sufriente sabe que el Señor lo asiste y por tanto nadie podrá acusarlo. Muy queridos hermanos, oremos en este día, en este sábado que el Señor nos regala, por tantas personas inocentes que sufren, por tantas personas inocentes en las cárceles, condenadas inocentemente. Oremos también por tantas personas inocentes que han padecido
la violencia en nuestro país. Oremos también por tantas personas inocentes que sufren en la frontera colombo-venezolana. Oremos, porque ellos también, podríamos decirlo así, son siervos sufrientes que tienen que esperar y que tienen que resistir en la fuerza del Señor, porque solamente Él dará la fortaleza para seguir adelante. En la segunda lectura está tomada de la carta del apóstol Santiago. Y Santiago nos recuerda una cosa muy importante para nosotros los cristianos católicos. No es suficiente solamente la fe para seguir al Señor. La fe que nosotros profesamos con nuestros labios, es necesario expresarla también con las obras. ¿Y cómo lo expresamos? Sirviendo a los hermanos que pasan más necesidad. Por eso Santiago dice cosas muy concretas. Supongamos que a algunos de la comunidad les falta la ropa, les falta el alimento diario, y uno de ustedes le dice, que les vaya bien, abríguense y aliméntense bien. ¿De qué sirve eso? O sí, yo rezaré por ti. O vaya a la iglesia y rece y el Señor se apiadará de ti. Esa fe no es comprometida. Mis queridos hermanos, la fe sin obras es una fe muerta. Por eso también en la Sagrada Escritura se dice, muéstrame tu fe, que yo te mostraré mis obras. Las obras son fruto de la fe. Sirvamos, seamos solidarios, y ojalá ninguno de nuestros hermanos pase hambre, pase necesidad. No seamos egoístas, seamos solidarios. Recordemos que todos nosotros somos hermanos. En el Evangelio, tomado del evangelista San Marcos, podemos reflexionar tres partes. La primera, el Señor pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y es la pregunta que el Señor nos quiere hacer hoy a cada uno de nosotros. ¿Quién dice que soy yo? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué significa Jesús en tu vida? ¿Qué significa Jesús en tu corazón? Porque es que podemos tener muchas visiones de Jesús. Para muchos Jesús puede ser un milagrero, el que hace milagros, el que me hace mis milagros. Para otros Jesús puede ser el gran revolucionario de la historia, el que vino a cambiarla. Para otros Jesús también puede ser el subversivo de las ideas, el que vino a cambiarlo todo. ¿Quién es Jesús? Y hay una única respuesta. Jesús es el Mesías, es mi Salvador. La respuesta que dio Pedro, tú eres el Mesías. Eso mismo tenemos que afirmar nosotros de Jesús, tú eres el Mesías. La segunda enseñanza, Pedro le dice, después de que el Señor anuncia su muerte en cruz, Pedro le dice, no lo permitiremos. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, porque piensas como hombre y no como Dios. Qué palabras tan fuertes las del Señor Jesús. Es que, mis queridos hermanos, nosotros no podemos quedarnos simplemente con el pensamiento de los hombres. Tenemos que trascender y pensar con el pensamiento de Dios. Por eso en el Padre Nuestro nosotros siempre pedimos que no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Eso es buscar, eso es pensar como Dios. Así no nos equivocaremos tanto. Y por último, en el Evangelio el Señor nos dice que el que quiera seguirlo a Él, cargue con su cruz, que se niegue a sí mismo y vaya tras Él. Muy queridos hermanos, esa es una invitación también para cada uno de nosotros. Si queremos seguirlo, no reneguemos de la cruz. Si queremos seguirlo, tomémosla, echémosla en nuestros hombros y sigámoslo. Que el Señor nos permita acoger esta palabra en nuestro corazón, que el Señor nos permita ponerla en práctica en nuestra vida. Así sea.
Vamos a comenzar hoy un ciclo de programas que nos enseñarán a comprender la vida sacramental en la iglesia. Qué importante es en la vida de nosotros los sacramentos. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 210, nos dice lo siguiente: los sacramentos de la nueva ley fueron instituidos por Cristo y son 7, a saber, bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Los 7 sacramentos corresponden a todas las etapas y todos los momentos importantes de la vida del cristiano. Dan nacimiento y crecimiento, curación y misión a la vida de fe de los cristianos. Hay aquí una cierta semejanza entre las etapas de la vida natural y las etapas de la vida espiritual. 7 sacramentos que el Señor regaló a la iglesia. 7 sacramentos con los cuales el Señor enriquece la vida del cristiano. Los sacramentos, aunque son 7, están divididos en 3 partes. La primera parte se llama la iniciación cristiana. Y en la iniciación cristiana nace parte el sacramento del bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Hay otros 2 sacramentos que se llaman sacramentos de curación y son el sacramento de la reconciliación o confesión o penitencia y el sacramento de la unción de los enfermos. Otros 2 sacramentos que se llaman sacramentos de servicio social o de la acción social que están destinados al prójimo, que son el sacramento del orden sagrado o sacerdocio y el matrimonio. Estos son los 7 sacramentos que ha regalado Cristo a su iglesia. Vamos a empezar en 3 programas mirando los sacramentos de la iniciación cristiana. Y hoy este programa especial al sacramento del bautismo, el sacramento que nos abre las puertas a la vida de Dios, a la vida de gracia. Todos nosotros hemos sido bautizados y tenemos que darle gracias a Dios por nuestro bautismo. Yo quisiera invitarlos. Yo creo que todos nosotros recordamos muy bien el día de nuestro nacimiento y no nos dimos cuenta, pero nos lo contaron. Qué bueno que cada uno de nosotros también preguntemos y recordemos el día de nuestro bautismo, porque ese día nacimos para la vida de Dios. Y qué bueno que también nosotros podamos celebrar el día de nuestro bautismo, el día en que el Señor nos engendró para la vida del cielo. Por eso vamos a observar ahora este video que nos va a enseñar todo lo concerniente al sacramento del bautismo, para darle gracias a Dios por el bautismo que nos ha regalado a cada uno de nosotros. Observemos detenidamente. Los sacramentos de la nueva ley fueron instituidos por Cristo y son 7, a saber, bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Es oportuno que el número de los sacramentos sea de 7 por 2 fines, porque perfeccionan al hombre en lo que se refiere al culto de Dios practicando la religión cristiana y porque ofrecen un remedio para el pecado. La vida del espíritu tiene una cierta semejanza con la vida corporal. El hombre se perfecciona en su propia persona, adquiriendo alguna perfección o evitando los inconvenientes de la vida. A la etapa en la que comienza a ser o a vivir corresponde el bautismo, que es una regeneración espiritual. A la etapa en la que se llega a la estatura y a la fuerza corresponde la confirmación, en la que se nos da el Espíritu Santo para robustecernos. A la nutrición, por la que el hombre conserva la vida y el vigor, corresponde en la vida espiritual la Eucaristía. Uno de los inconvenientes de la vida es la enfermedad. A ella corresponde la penitencia, que restituye la salud en la vida del espíritu. La extrema unción corresponde a la recuperación de las fuerzas con dieta y ejercicio. Pero el hombre
también tiene una perfección referida a la comunidad social en que vive, porque él, por naturaleza, es un animal social. A la perfección por asumir el poder, gobernar la sociedad y ejercer funciones públicas corresponde el sacramento del orden, y finalmente la reproducción de la especie se corresponde con el sacramento del matrimonio. También se justifica el número 7 por ser destinados al remedio del pecado, el bautismo a remediar la carencia de vida espiritual, la confirmación la debilidad de los neófitos, la Eucaristía la proclividad al pecado, la penitencia a perdonar los pecados, la extremaunción a perdonar las reliquias del pecado, el orden la desorganización de la multitud, el matrimonio la concupiscencia personal y la disminución de la población. Algunos también relacionan los 7 sacramentos con las virtudes. La fe corresponde al bautismo, la esperanza a la extremaunción, la caridad a la Eucaristía, la prudencia al orden, la justicia a la penitencia, la templanza al matrimonio y la fortaleza a la confirmación. ¿El bautismo libera a una persona del pecado original? Así es, así es. Desde el bautismo es un compromiso con Jesús de querer seguir sus pasos, pero al mismo tiempo nos da esa gracia necesaria, ese amor de Dios, esa fuerza para luchar contra todo pecado. ¿Y qué se hace entonces en la primera comunión? En la primera comunión es otro paso. Existen lo que llamamos sacramentos de iniciación cristiana. Hay 7 sacramentos, pero 3 son de iniciación cristiana. O sea, con 3 nos iniciamos a seguir a Jesús. Jesús nos ha dejado los sacramentos para que, sirviéndonos de Él, podamos seguirle mejor y encontrar en Él la fuerza que no tenemos, que nos falta. Bien, el primero es el bautismo, que nos incorpora a la comunidad cristiana, a la Iglesia. A partir de ahí, después vienen otros 2. La primera comunión, que es ya participar plenamente de la Eucaristía, poder comulgar, o sea, al estar en comunión con Jesús, al querer estar unido, lo voy a estar más íntimamente unido. Y por eso comulgo, como también su cuerpo y su sangre, o sea, como su vida en ese pan y en ese vino, como del amor que Él nos da. Ese es un siguiente paso. Y el tercer paso es la confirmación, donde el cristiano ya recibe la plenitud del Espíritu Santo. A partir de ahí, a partir de estos 3, empieza de alguna forma a vivir, debe de vivir el cristiano con mayor autenticidad, con mayor compromiso, con mayor amor, porque significa que estos 3 me van a ayudar a ser verdadero discípulo de Jesús. ¿Qué pasa si un católico no sigue alguno de esos 3 pasos? Bueno, pues es como si caminara cojo. Una persona le falta una pierna, tiene una dificultad en la vida para caminar. En este caso igual, si en la fe no tiene todas las ayudas necesarias, pues vives una fe un poco coja, que te falta, no es del todo, puede ser buena, pero no es del todo auténtica. ¿Qué es el bautismo? El bautismo fundamentalmente nos borra el pecado del alma, el pecado original, y nos hace hijos de Dios. San Agustín y los primeros padres de la Iglesia, cuando hablan de la pila bautismal, decía que es el útero de la Iglesia, es el seno del que salen los nuevos hijos de Dios. Si cogemos el catecismo de la Iglesia Católica, es muy sorprendente porque el primer párrafo, las primeras palabras, es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida del Espíritu y la puerta que abre el acceso a otros sacramentos. Me llamaba la atención el hecho de que insista tanto sobre la idea de puerta, pórtico. La identidad de una puerta es la de ser aquel lugar que pone en relación 2 espacios. Aquel espacio que podríamos decir que está dentro, al que se accede, y el espacio que está fuera, desde el que se accede. El bautismo está ahí en medio, es la puerta. ¿Cuáles son estos espacios, el de dentro y el de fuera? Pues es el espacio de la no vida, y el bautismo es el acceso, la puerta de entrada a aquel lugar donde reina la vida. ¿Qué vida? La vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la vida divina, la vida de Dios.
Por eso en el momento del bautismo siempre en la fórmula de yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, estás siendo recibido, invitado, estás accediendo a esa vida eterna, a esa vida divina, esa vida del mismo Dios en la que tú empiezas a participar ahora. ¿Por qué hablamos de vida y de no vida? Me parece que en el lenguaje coloquial muchas veces lo decimos, cuando uno está en una situación dura, adversa, o cuando está sufriendo una infidelidad o está siendo maltratado, muchas veces decimos, esto no es vida, ¿no? O tiene un exceso de trabajo, esto no es vida. Y sin embargo hay momentos en los que la exclamación es la contraria. Recuerdo hace poco en la montaña, cuando llegábamos a un sitio que era idílico, con un paisaje fantástico, un cielo despejado, y uno dijo, bueno, esto es vida, ¿no? Pues encierran una gran verdad. La vida no es solo el hecho de que funcione un organismo. La vida humana, la vida como la entendemos los hombres, lo que entendemos que es vida es a aquellos lugares o aquellos momentos, aquellas relaciones o situaciones en las que hay amor, hay armonía, hay belleza, hay progreso, hay paz. Entonces uno vive en la vida. Pues esa es la vida de Dios. O sea, el modo de vivir habitual o propio de Dios es esa vida. Donde hay amor, donde hay belleza, donde hay verdad, hay vida. Y sin embargo, la no vida es aquella situación donde hay odio, donde hay fricción, donde hay mucho sufrimiento. Esas situaciones son de no vida. En el mundo griego, la gran preocupación de los hombres y de los sabios era a quién sería capaz de acceder a la vida de los dioses, ¿no? Y era toda la ilusión y el norte de una vida era que una vida era digna si no se acababa, es decir, si podía acceder a la vida de los dioses. Y eso que los griegos soñaban, Jesucristo nos explicó que Dios lo quería para todos los hombres, que Él nos lo concedía a todos y que todos estábamos invitados a vivir la misma vida de Dios, a vivir fundidos con Él, a disfrutar de su propia, de su riqueza y de su amor. Desde el principio los apóstoles vinculan la salvación al camino ordinario del bautismo. Convertíos, escribe San Pablo, y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo. Para la remisión de vuestros pecados recibiréis el don del Espíritu Santo. Y cuando Jesucristo asciende a los cielos, dice a los apóstoles, id y bautizad a todas las gentes. Ahora bien, que el bautismo sea el medio ordinario para acceder a esa vida de Dios no significa tampoco que quede limitada la acción divina y la acción salvadora al sacramento del bautismo. Hay unas palabras del catecismo que sacan de muchas dudas, de planteamientos de si una persona no bautizada o profesa otra religión puede ser salvada o no. Dice, todo hombre que ignorando el Evangelio de Cristo y su Iglesia busca la verdad y hace la voluntad de Dios según él la conoce, puede ser salvado. Y añade, se puede suponer que semejantes personas habrían deseado explícitamente el bautismo si hubiesen conocido su necesidad. Es decir, han recibido el bautismo de deseo. Lo que ocurre en el bautismo es algo portentoso, es algo único. Del mismo modo que al nacer una persona, Dios la pone en la creación, en el momento del bautismo lo que hace es coger a esa criatura, a ese hijo suyo, e introducirlo en su propia vida. Es toda acción misteriosa, es acción del Espíritu, no visible, sino simbolizada en gestos y en diálogos. San Juan Crisóstomo decía, no se limpia el vaso en el bautismo, no es que se limpie de los pecados o del pecado heredado y de aquel origen desde Adán y Eva, sino se hace uno nuevo. La realidad que se crea en el bautismo es un hijo de Dios, alguien que es introducido en la vida íntima de Dios, alguien que es regalado y adornado de una vida eterna, de una vida que no es la de este mundo. En el bautismo como en todos los sacramentos, hay unos diálogos o palabras y unos gestos. Diálogos hay dos. Uno inicial en el que se pregunta a la persona o a los padres o padrinos qué es lo que queréis, qué es lo que buscas o qué es lo que quieres para este niño. Y la respuesta es la vida eterna. Y el segundo diálogo está formado por 3 síes y 3 noes. Los noes
no al pecado, no a la tentación, no al diablo. En la antigüedad cristiana, todo esto era entendido muy fácilmente por una palabra que quizá ahora nos resulta más enigmática, pero que era por las pompa diaboli, las pompas del diablo. La pompa es esa burbuja que se forma al introducir aire, ¿no? O que está alimentada por aire y que parece muy grande, que tiene incluso brillo, tiene lucidez, tiene volumen, pero sin embargo está vacía, es aparente. El Benedicto XVI, en una de sus homilías, hablando del bautismo, decía: no a la promesa de vida en abundancia, no vida en abundancia, sino a la promesa de vida en abundancia, de aquella apariencia de vida que parecía venir del mundo pagano, de sus libertades, de su modo de vivir, solo según lo que agradaba. Por tanto, era un no a una cultura de aparente abundancia de vida. Esto, la pompa diaboli, es esa vida seductora, ¿no? Y aparente, grandiosa, que parece que nos promete los medios de comunicación, la publicidad, el pecado, todo parece que es una gran promesa de vida. Y sin embargo, es decir, el cristiano en el bautismo uno dice no a esa pompa, no, porque ahí no hay vida, eso es falso, eso es engañoso. Y luego el triple sí, que es el sí al Padre, el sí al Hijo y el sí al Espíritu Santo, que en esa misma homilía Benedicto XVI decía: el sí al Dios vivo, es decir, al Dios creador, al Padre, a una razón creadora que da sentido al cosmos y a nuestra vida. Yo digo que sí a un Dios que da sentido a todo lo existente. Sí, en segundo lugar, a Cristo, es decir, a un Dios que no permanece oculto, sino que tiene un nombre, tiene palabras, tiene cuerpo y sangre. A un Dios concreto que nos da la vida y nos muestra el camino de la vida. Y el tercer sí a la comunión de la Iglesia, en la que Cristo es el Dios vivo que entra en nuestro tiempo, en nuestra profesión, en nuestra vida de cada día. Junto a los diálogos, los gestos. Junto a la palabra, la materia. Los gestos que han acompañado al bautismo desde los inicios han sido el agua, que es el fundamental y que habla de la vida. Donde hay agua hay vida. Y por otro lado, la luz, que habla de la verdad. Por otro lado, es el óleo, el aceite, que representa y simboliza la fuerza que se recibe, la fuerza del Espíritu. Y por último, la vestidura blanca, el que simboliza la belleza del alma cuando recibe esa nueva vida, ese nuevo regalo de Dios, que es la vida divina. Antes de ascender al cielo, Jesús dio el siguiente mandato. Y les dijo: id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. La Iglesia Católica enseña que el bautismo por medio de agua regenera al hombre, causa el renacimiento y causa la salvación. Casi todos los protestantes niegan esta doctrina y dicen que la Biblia no enseña esto, y ellos argumentan que el bautismo es algo simbólico y no es necesario para la salvación. La Iglesia Católica siempre ha enseñado que si alguien quiere salvarse tiene que ser bautizado por medio de agua. Pablo III, Concilio de Trento, Canon 5, ex cátedra. Si alguno dijere que el bautismo es opcional, es decir, no es necesario para la salvación, sea anátema. La Biblia enseña explícitamente que el bautismo salva. Juan 3:5. Respondió Jesús: en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La Biblia también enseña que el bautismo da el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Pedro les contestó: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La Biblia también enseña que el bautismo perdona los pecados veniales, pecados mortales y el pecado original. Algunos protestantes dicen que no existe el pecado original, pero la Biblia explícitamente dice que sí existe. Romanos 5:12. Por tanto, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte,
Así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Corintios 1, 15, 21, 22. Porque habiendo venido por un hombre la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Jesucristo. Las excepciones del pecado original son dos: Jesús y la Virgen María. 1 Pedro 2:22, refiriéndose a Jesús, dice: el que no cometió pecado y en cuya boca no se halló engaño. La Virgen María tampoco tuvo pecado original, porque es llena de gracia. Lucas 1:28. Y entrando le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. La Biblia claramente dice que el bautismo también da remisión de pecados. En el siguiente pasaje, Ananías le dijo a San Pablo que lavara sus pecados por medio del bautismo. Hechos 22:16. Ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo y lava tus pecados invocando su nombre. Hechos 2:37-38. Al oír esto dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para la remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Rick Jones, en su libro Conozcamos el Catolicismo Romano, da algunos argumentos contra la doctrina católica. De siguiente los refutaré todos. El primer argumento que hace es que San Pablo no vino a bautizar, y dice que San Pablo incluso le da gracias a Dios por no haber bautizado excepto a 2 personas. Para apoyar su argumento, dice lo siguiente: si el bautismo fuese necesario para la salvación, porque el apóstol Pablo habría dicho: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. 1 Corintios 1:17. ¿O cuál habría sido la razón para que este gran hombre de Dios declarara: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo? 1 Corintios 1:14. Los 2 pasajes que cita Rick Jones son de capítulo 1 de Corintios. Pablo estaba hablando a la iglesia de Corintios. Los miembros de la iglesia de Corintios estaban peleando y estaban diciendo que uno pertenecía a Pedro, otros a Apolo y otros a Pablo. Pablo les responde diciendo que ¿cómo pueden decir esto, puesto que él solo había bautizado a 2, Crispo y Gayo? Pablo los estaba regañando y les estaba diciendo que el bautismo no es en su nombre, pero en el nombre de Jesús. Esto se mira claro en los versos que siguen, y que Rick Jones a propósito esconde. Veamos la cita completa. 1 Corintios 14:16. Doy gracias a Dios por no haber bautizado a ninguno de vosotros fuera de Crispo y Gayo. Así nadie puede decir que habéis sido bautizado en mi nombre. Así también bauticé a la familia de Estefanas, y por lo demás no creo haber bautizado a ningún otro. Como podemos ver, en ningún momento Pablo dice que el bautismo sea necesario. Rick Jones también dice que Dios no mandó a Pablo bautizar, y esto prueba que el bautismo no es necesario, y cita lo siguiente: 1 Corintios 1:17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. En esta cita, Pablo simplemente les concluye diciendo a los cristianos de Corintio que la razón por que él solo bautizó a Crispo, Gayo y a la familia de Estefanas es porque su primera misión es la de predicar el Evangelio a los gentiles. Esto se ve claro en Hechos 22:21, cuando en su conversión Jesús le dijo: y me dijo, marcha, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Pablo nunca niega la necesidad del bautismo. Esto es ridículo. El segundo argumento que Rick Jones hace es que los elegidos están sellados con el Espíritu Santo y no con el bautizo. Y cita Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Lo que dice Rick Jones es cierto, pero se le olvidó mencionar el bautismo. Primero, los elegidos oyen el evangelio. Segundo, los elegidos creen. Tercero, ellos se bautizan, y es por medio del bautismo que reciben el Espíritu Santo. Esto se ve claro en el bautismo de Jesús. Juan 1:32. Y Juan dio testimonio diciendo:
he visto al Espíritu que baja como una paloma del cielo y se ha quedado sobre él. Los primeros cristianos creían en el bautismo católico. Daré 3 ejemplos. Tertuliano, año 1160 después de Cristo. Pero nosotros, pequeños peces, tras el ejemplo de Jesucristo, nacemos en agua. No tenemos seguridad de ninguna otra manera que en el agua. Carta a Bernabé, año 400 después de Cristo. Esto significa que vamos al agua llena de pecados y suciedad, y subimos dando frutos en nuestros corazones temerosos y llenos de esperanza en Jesús en el Espíritu. San Ambrosio, año 330 después de Jesucristo. Incluso el catecúmeno cree en la cruz del Señor Jesús, pero a menos que sean bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, no pueden recibir la remisión de los pecados ni obtener la esencia de las gracias espirituales. Como hemos visto, la Biblia y los primeros cristianos enseñan el bautismo católico. Si usted conoce a alguien que no esté bautizado, por favor predíquele, ya que su salvación está de por medio. Por lo tanto, esta tarde deseo recordar brevemente algo de nuestra comprensión del bautismo. El día del bautismo, Dios los ha introducido en su santidad. Han sido adoptados como hijos e hijas del Padre. Han sido incorporados en Cristo. Se han convertido en morada de su Espíritu. El bautismo no es un cumplimiento ni una recompensa. Es una gracia, es una obra de Dios. Por ello, hacia el final del rito del bautismo, el sacerdote se ha dirigido a sus padres y a los participantes y llamándolos por nombre ha dicho, ha sido transformado en una nueva criatura. Queridos amigos, en casa, en la escuela, en la universidad, en los lugares de trabajo, de diversión, recuerden que son criaturas nuevas. No permanezcan únicamente de cara al Creador llenos de estupor, alegrándose por sus obras. Tengan presente que el fundamento seguro de la humana solidaridad está en el origen común de cada persona, el centro del dibujo creativo de Dios por el mundo. Como cristianos, ustedes están en este mundo sabiendo que Dios tiene un rostro humano, Jesucristo, el camino que satisface cada anhelo humano y la vida de la cual estamos llamados a dar testimonio, caminando siempre en su luz. Queridos hermanos y hermanas, hoy nos fijamos en el artículo del credo que dice: creo en un solo bautismo para el perdón de los pecados. El bautismo es la puerta de la fe y la fuente de la vida cristiana, de nuestra relación de hijos de Dios y con los hermanos, así como el punto de partida de un camino de conversión que dura toda la vida. Este sacramento constituye una verdadera inmersión en la muerte de Cristo, para resurgir con Él a una nueva vida. Es un baño de regeneración por el agua y el Espíritu, que nos ilumina con la gracia de Cristo, para que seamos también luz para los demás. En el bautismo, la misericordia de Dios interviene de modo poderoso para salvarnos y perdonarnos los pecados, abriéndonos las puertas a una nueva vida. Sin embargo, no disminuye nuestra responsabilidad y nuestro esfuerzo en luchar cada día contra los impulsos del mal y la acción de Satanás que siempre están al acecho. Hermanos, ¿somos conscientes de que el bautismo es la fuente de nuestra relación con Dios? El bautismo es importante para nosotros. Pensamos a menudo sobre este regalo. ¿Sabemos el día en que fuimos bautizados? Confío en el amor de Cristo que habita en lo más hondo de mi corazón. Gloria siempre a Él, caminamos
Nos encontramos en este momento en la casa de don José, el hermano nuestro del proceso de nueva evangelización y que también hace parte del grupo de misioneros que vive en la vereda Barquetas, donde queremos nosotros hacer esta experiencia de solidaridad con este hermano nuestro, con su familia, mejorando la dignidad de su vivienda. Aquí en este lugar vamos nosotros a construir una habitación con la ayuda de todos ustedes. Los invitamos para que nos unamos en solidaridad. Todos somos hermanos. Vamos a hacer vida el Evangelio en este hermano nuestro. Recordemos que hoy la palabra de Dios nos decía en la segunda lectura que una fe sin obras es una fe muerta. Pues qué bueno que sea este el momento para expresar nuestra fe a través de la solidaridad. Gracias a Dios, nuestros hermanos guadalupanos han sido muy solidarios. Ya tenemos puerta, ya tenemos ventana para esta habitación. Gracias a Dios el Señor nos socorrió ya todo el ladrillo para esta habitación. ¿Qué nos falta? Cemento, varilla, tejas de zinc, dinero, los que nos quieran colaborar con dinero. Bueno, vamos a unirnos solidariamente en esta campaña de solidaridad por este hermano nuestro José que vive aquí en la vereda Barquetas. Juntos yo sé que podremos lograrlo y qué bueno que en unos meses, en un mes, a más tardar espero yo, podamos estar haciendo entrega de esta habitación, podamos estar transformando esta familia, esta realidad. Unámonos todos en solidaridad, juntos podemos. Hemos llegado al final de este nuestro programa a los pies de Nuestra Señora, dándole gracias a Dios por la experiencia que nos ha permitido vivir, dándole gracias a Dios por el sacramento del bautismo. Yo creo que todos aprendimos hoy la grandeza que somos nosotros al ser bautizados. Somos hijos adoptivos de Dios, somos miembros activos de la Iglesia, somos herederos del reino de los cielos. El bautismo nos purifica del pecado original y también nos purifica de todos los pecados. Por eso tenemos que estar inmensamente agradecidos con Dios. Es una gracia muy grande el hecho de ser bautizados. Es una gracia muy grande el hecho de que el Señor, a través de nuestros padres, nos haya regalado un nombre. Es muy grande que nosotros podamos insertarnos al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, a través del sacramento del bautismo. Mis queridos hermanos, bautismo solamente hay uno, no más. El bautismo del agua y del Espíritu. Así lo enseñó Juan Bautista, así también lo enseñó el Señor Jesús. Por eso, démosle gracias a Dios por habernos enseñado acerca del bautismo. Que el Señor nos enseñe en el próximo programa acerca del sacramento de la confirmación, plenitud del Espíritu Santo. Gracias por haber compartido con nosotros este espacio de programa a los pies de Nuestra Señora y hasta el próximo sábado. Terminemos dándole gracias a Dios a través de la oración. El Señor los bendiga a todos.
Te agradezco, Señor, por ese día en el cual nos has enseñado acerca de los sacramentos. También te agradezco por este programa tan hermoso en el cual es un espacio para acercarnos más a ti y aprender acerca de ti. Te agradezco por el don de la vida, por el don de la salud. Te agradezco también, Señor, porque día tras día aprendemos cosas nuevas acerca de ti, porque tú nos estás mostrando tus bendiciones en cada mañana, en cada amanecer, en cada abrir de nuestros ojos. Te agradezco, Señor, por este programa, por todas aquellas personas que nos están viendo, que se están uniendo a nuestras oraciones. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a ti, Madrecita Santa, te queremos decir: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. A los pies de Nuestra Señora.